Muy buenas, gente. Hoy os traigo un vídeo diferente en el que he querido dar voz y entrevistar a tres compañeras que lo están haciendo muy bien. Os vamos a presentar la guía que se ha hecho sobre alimentación general, alimentación saludable en Cataluña. Se llama Petits canvis per menjar millor. Pequeños cambios para comer mejor, y os la presentamos recién traducida también al castellano para que sea accesible para todo el mundo, y os vamos a contar algunas cuestiones que creo que son muy interesantes. Cómo se desarrolla una guía alimentaria, saber cuándo está desfasada, cuándo hace falta actualizarla, y también que conozcáis de primera mano cómo es el proceso, qué indicadores tomamos para desarrollar, pues al fin y al cabo, un elemento que es clave en el desarrollo de políticas saludables. Espero que os guste y dentro vídeo. En general detectamos que tenemos que actualizar una de nuestras guías cuando vemos que nos empiezan a llegar inputs o que empiezan a aparecer artículos también a nivel internacional y también a nivel de la gente, de los profesionales que están cerca de nosotros, diciéndonos que no se acaban de encontrar a gusto con algunas de las recomendaciones. O a la hora de explicarlo en un taller, alguien nos dice, bueno, es que resulta que, claro, hay aspectos de, por ejemplo, de la pirámide que son difíciles de explicar o difíciles de contextualizar. Entonces nos lo planteamos. ¿Cada cuánto suele pasar eso? Pues nuestra trayectoria en el tema de la alimentación es aproximadamente cada 5 o 6 años. En alimentación estamos hablando de algo que es necesario para la vida y que muchas veces son cantidades o distribuciones. Es un mensaje que a lo mejor en los estudios de experimentales que hay debajo pues son más difíciles de hacer. Entonces es más difícil, necesita una actualización más constante. Bueno, yo creo que en esta guía puedes encontrar mensajes prácticos, cortos, sencillos, fáciles de llevar a cabo, que lo que pretenden es cambiar nuestro consumo de tal y como lo estamos haciendo a opciones que estén más vinculadas a unos mejores hábitos alimentarios y por lo tanto mejores indicadores de salud. Yo creo que la característica diferencial es la concreción de mensaje, es decir, tiene mensajes muy concretos y muy claros, que a veces en nutrición es peligroso porque el mensaje concreto y claro pierde mucho matiz. Pero lo que hemos intentado es que por un lado haya mensaje concreto y claro y por otro lado una explicación del porqué de ese mensaje y unas herramientas para poder integrar ese mensaje en la cotidianidad. Esto era una guía para Suecia, en principio. Todo el mundo era rubio, con ojos azules, de 1,80 m, que estaban todos buenos y buenísimas, y no existía nadie más así. Entonces dijimos, no, mira, que nuestra sociedad es un poco más diversa, que necesitamos gente morena, bajita, con gafas, o sea, familias diferentes, tal. Bueno, primero tuvimos una tabla de alimentos y salud, eso es alrededor de 89, 90, después hicimos una primera pirámide en el 2006, que era una adaptación de la SENC y a nuestra realidad y con algunas peculiaridades. Nosotros nunca hemos puesto el vino, por ejemplo, en las pirámides, no lo consideramos un alimento y eso creemos que es relevante, pero siempre es una adaptación. Y luego en el 2012, después de un proceso de consenso y de trabajo conjunto, hicimos nuestra segunda pirámide, la tercera guía, pero ahora sí tenemos un formato de guía que incluye como referencia la pirámide, pero que se basa en unas recomendaciones más sencillas, más prácticas y con 3 tipos de recomendaciones básicas. Hay mensajes más difíciles de entender que otros, que es un ultraprocesado que deja de ser un ultraprocesado, pero es un mensaje que es importante introducirlo y que yo creo que está allí. Me sorprende que una guía poblacional, no una guía de educación alimentaria dirigida a la población general, que es lo que pretende ser esto y lo que pretenden ser la mayoría de guías más o menos conocidas, incluyan esta recomendación, cuando me parece que en muy pocos casos tienen la evidencia científica como para justificarlos y en los que sí es algo absolutamente específico para una población determinada y seguramente para un consejo individualizado, no para una herramienta de salud pública.
Bueno, no creemos que sean alimentos, es decir, nosotros estamos hablando de lo que son los alimentos que ha de constituir unas comidas normales. Los suplementos para mí particularmente no tienen por qué estar en un tipo de guías alimentarias. Durante varios periodos hemos tenido una pirámide que en algunos análisis que hemos hecho los críticos hemos dicho que algunas pirámides alimentarias se quedaban tan neutras o tan en un espectro gris que podían servir para justificar cualquier tipo de alimento y de consumo. Es decir, los refrescos se mostraban orgullosos en las pirámides de la hidratación y decían, ves, me puedes beber. Los snacks, como por ejemplo de alimentos ultraprocesados, decían, mira, me puedes tomar en moderación. ¿Cómo crees que el mensaje de la moderación ha podido contribuir a que se malinterprete lo que verdaderamente queremos promover como personal sanitario? Sí, yo la verdad es que de base soy partidaria de la moderación en casi todo, pero sí que hay cosas en las que la moderación no tiene sentido. Es decir, que yo creo, antes lo decía para el tema del tabaco, el tabaco no has de ser moderado, es decir, no has de fumar lisa y llanamente. En algunos tipos de alimentos tampoco has de ser moderado. Nosotros, una de las cosas que tenemos en la pirámide del 2012, que de alguna manera nos hace replantear nuestra manera de comunicar las recomendaciones, es que toda la parte de arriba ponía ocasional. No es ocasional si tú lo estás consumiendo, pero ha de ser ocasional, opcional, y yo a nadie que no tome brioche, productos de bollería industrial, le recomendaré que ocasionalmente tome bollería industrial. Por lo tanto, ese apellido, ese calificativo de ocasional para algunos alimentos o de moderación en algunos alimentos no es correcto desde mi punto de vista. Esto que podéis ver aquí se nos ha tatuado a fuego desde que nacemos, todo el mundo lo hemos visto alguna vez. Lo más curioso, a mí me gusta llamarlo, es la guía alimentaria que nos miente desde el nombre. No es una pirámide, es un triángulo, lo podéis ver, no tiene volumen. Es incomprensible. Pueden ser objeto de recomendaciones, de documentos aparte, pero unas recomendaciones alimentarias se tienen que basar en alimentos, aunque nosotros hemos incluido un aspecto que es la vida activa y social, es decir, y que no es un alimento, pero para nosotros el hecho de cómo comes, cómo te relacionas con los otros alrededor del acto de comer forma una parte muy constitutiva de que estamos hablando de cambios para comer mejor, y comer mejor incluye sentarse en la mesa, si puede ser con otros, pero sí, seguro que sí, con tiempo y con dedicación a una cosa que es esencial para nuestra vida. Nosotros, a la hora de elaborar, de decidir qué alimentos y qué conductas saldrían aquí, nos hemos basado en las encuestas de consumo, qué fotografía hay sobre el consumo de la población, en la evidencia científica que relaciona un determinado consumo de algunos de estos alimentos con un mayor o menor riesgo de enfermedad, y con el impacto ambiental que suponen este consumo alimentario. Entonces, algunos han sido muy fáciles de escoger porque reunían pues, perfectamente los tres elementos, y en otros casos, aunque nos suene raro y en algún sector pueda haber resonado como extraño, no era pertinente escogerlos, porque, por ejemplo, el caso del pescado, aunque suene, pues a alguien le pueda sonar extraño, el consumo que se realiza es adecuado, con lo cual no es necesario insistir en cambiar a... No necesitamos consumir más pescado, aparte de que luego en el impacto ambiental pues seguramente cojearía versus las legumbres u otros alimentos. En el caso de los lácteos, primero, la evidencia científica sobre su relación con la salud no es tan aplastante, por supuesto, como ninguno de los elementos que figuran, y el consumo también es adecuado. Hay varios aspectos que hemos presentado esta mañana en la presentación del material. Por un lado, el consumo más bajo detectado de fuente proteica es el de legumbres, y en cambio es el más económico y probablemente uno de los más sostenibles. Por lo tanto, ahí teníamos clarísimo que había que destacar. Y por otro lado tenemos una carga de evidencia cada vez
más importante, no solo en relación a la salud, sino también en relación a la sostenibilidad y el medio ambiente, en relación al exceso de consumo de carnes procesadas y de carnes rojas. Por lo tanto, estos dos puntos los teníamos claros. Teníamos que seleccionar, no podíamos poner en un listado de mensajes clave todos. Pero el único grupo que tiene un segmento propio es el agua y los lácteos. ¿A qué se debe eso? Yo creo más bien que se debe a la tradición, es decir, a que a los orígenes, pues la pirámide original en la que se basó esta separó los lácteos, me imagino, por el calcio, ¿no? Por como singularidad, aunque a día de hoy sabemos que no es una singularidad de los lácteos, y se ha ido repitiendo sin mucha reflexión. Nosotros, de hecho, ¿no?, en la revisión de expertos que ya tuvimos en su día, donde se repensaban todos estos temas, no sé si fuiste tú o alguien hizo esta aportación, es decir, ¿por qué si tienen un perfil nutricional que se podría encajar perfectamente dentro del grupo de proteicos, por ejemplo? Pues seguramente sería si tuviéramos que hacer una pirámide nueva, sería una de las modificaciones que haríamos en este campo. Seguramente no tiene mucho sentido que un alimento que cumple con unas particularidades nutricionales o una similitud nutricional a otro grupo de alimentos, como es por ejemplo el proteico, ¿no?, tenga un estatus diferente. Muy probablemente en próximas revisiones de la pirámide se retocarán pequeños matices que con el grupo de revisión con el que estuvimos trabajando, el repensemos la pirámide, pues hay matices a cambiar de nuestro último modelo de pirámide, y uno de ellos puede ser que sea este. A día de hoy yo pienso que los lácteos no hay una justificación para citarlos como algo imprescindible ni como algo perjudicial. Por lo tanto, es un alimento que seguramente a ritmos de consumo, a niveles de consumo elevado, puede tener efectos perjudiciales, por eso Harvard lo limita, o más bien incluso desplaza el consumo de alimentos saludables, ¿no?, porque donde hay un yogur no hay la fruta, y eso es donde nosotros tenemos tanto interés en que los postres sean siempre fruta, no tanto porque el yogur tenga ningún problema, sino porque donde aparece un lácteo no aparecen otros elementos. No hemos recibido presión, y aunque la hubiéramos recibido no hubiera cambiado absolutamente nada, porque tenemos la certeza y la justificación absoluta por nuestra parte y por la parte de la mayoría de revisores de que esto es como debería ser. Simplemente resaltar que para que esto realmente se cumpla y se lleve a cabo sí que necesitamos esa complicidad de todos, ¿no? Es decir, en los restaurantes, pues mira, el tema del agua, que sea el agua de grifo y que sea con una cierta calidad, pues necesita que los restaurantes cada vez vayan más para ello. El tema de que la fruta esté presente en los menús. Necesitamos, siempre decimos, unas guías y unas personas que sepan lo que tienen que comer o lo que tienen que hacer con su vida, y unos entornos que lo faciliten. Yo quiero la legumbre de toda la vida, de la lenteja, el garbanzo, las judías magníficas que tenemos en todos nuestros lugares, y la manera de cocinar de aquí, la manera de cocinar de aquí, que se puede engrandecer con todo, ¿eh? Es decir, el Mediterráneo es magnífico y incluye Europa, incluye África, incluye todo, y entonces es magnífico aprender a hacer un hummus si no lo sabes hacer, pero no perdamos el potaje de garbanzos con espinacas, es una maravilla. Imagínate que te está escuchando una dietista nutricionista que quiere dedicarse a salud pública. Me encanta esta pregunta porque yo he aprendido muchísimo trabajando aquí. Cuando recibimos gente de prácticas, una de las primeras cosas que les cuento del trabajo diario es que aquí las cosas van un poco lentas. Pero van un poco lentas, entre otras cosas, porque intentamos que las recomendaciones que salen desde una agencia de salud pública, en este caso la de Cataluña, sean recomendaciones muy transversales, es decir, que hayan pasado por las manos y hayan sido digeridas, comentadas, discutidas por profesionales de distintos ámbitos que tienen su papel en el entorno de la comunidad, y que los puntos de vista y las versiones de esta diversidad de profesionales enriquece siempre un producto, con pedagogos, con psicólogos, incluso aquí hemos trabajado con periodistas, y eso es un privilegio, es una riqueza. Nuestro proceso, ¿no?, de incorporar a tanta gente de tantos entornos diferentes a la hora de revisar los documentos, que es algo que hemos hecho en los últimos documentos,
pienso que ha mejorado muchísimo el contenido, porque en el fondo comer, ¿no? Come todo el mundo, y la gente que tiene contacto con la alimentación, aunque sea desde ámbitos no sanitarios, tiene a aportar, ¿no? Y en estas guías, pues por ejemplo, las profesionales de la educación infantil pues han aportado información súper valiosa, o la gente de pediatría, en esta la gente del ocio, ¿no? de la educación no formal, en este ámbito pues la gente de sostenibilidad alimentaria, de agricultura, pues, de comunicación.